Fanfic. Dragon Ball por Elfen Lied capítulo 9. Encuentros inesperados y el contraataque. Antes de comenzar, los resultados de la votación del capítulo anterior fueron, 6 votos a favor que el segundo hijo de Goku y Kaede fuera niña, y solo un voto a favor que fuera niño. Dicho eso, ahora sí comencemos. La familia Son se encontraba caminando por la ciudad de Kamakura junto con Aiko y sus amigos. Sin embargo, durante ese recorrido Kaede se encontraba muy perturbada, ya que al parecer uno de los amigos de Aiko, era aquel niño que ella conoció en su infancia, aquel que le ofreció su amistad de forma genuina, sin importarle para nada sus cuernos, y la única persona que ella llegó a apreciar. Sin embargo, debido a la influencia de su lado maligno, ella cometió el peor error de su vida al matar al padre y a la hermana de ese chico por haberse sentido traicionada por él. Por mucho tiempo Kaede se reprochó ese acto como el más cruel que hizo en su vida, y el que la condujo a vagar sola, tratando de encontrar un lugar en el mundo para ella, uno que no parecía que encontraría jamás, hasta aquel día que conoció a Goku. El día que Kaede conoció a ese singular chico de cabello de puntas que la aceptó tan cual como era, y la llegó a amar sin importarle su pasado o los errores que ella cometió, fue el día que un rayo de esperanza brilló en su vida, fue cuando obtuvo una segunda oportunidad de empezar de nuevo, una en la que no cometería los mismos errores del pasado. Sin embargo, a pesar de haber rectificado su vida, pareciera como si una parte de su pasado quisiera alcanzarla para reclamarle por las cosas que hizo. Como si el destino conspirara en su contra, planteando uno de los peores escenarios en los que ella podría encontrarse. Y a pesar de que Kaede no estaba completamente segura de que ese chico que estaba con ellos fuera aquel niño que conoció, el simple hecho de haber recordado aquel suceso, era algo que la hacía sentir mucha culpa, y no la dejaba estar tranquila. Goku, que estaba a un lado de ella, podía sentir todos esos pensamientos de culpa que perturbaban la mente de Kaede, pero poniendo su mano sobre su hombro, el Saiyajin de forma telepática le dice: Kaede, sé que te sientes culpable por lo que le hiciste a aquel chico hace tiempo, y sé también que no hay forma de remediar eso, pero recuerda lo que te dije hace mucho tiempo, que a pesar de que no puedas cambiar tus acciones pasadas, no puedes dejar que esas acciones influyan en tu vida. Pero Kaede le contesta: pero Goku, no lo entiendes, yo maté a muchas personas, pero a ese niño, le hice lo peor que le pude hacer a alguien, él me ofreció su amistad, me aceptó sin importarle mis cuernos, por primera vez sentí lo que era la alegría el día que él me llevó de excursión a ese zoológico. ¿Y cómo le pagué? Matando a su padre y a su hermana, solo porque esa maldita voz en mi cabeza me dijo que lo hiciera. Yo no tengo derecho de siquiera verlo a la cara, decía Kaede muy afligida. Pero Goku le dice: tienes razón en eso, pero aún no estamos seguros si realmente él es aquel niño, déjame aprovechar un momento para hablar con él a solas y comprobar si es él en realidad. Pero escucha, si en dado caso se trata de la misma persona, no trates de evitarlo, trátalo como lo que fue para ti, tu mejor amigo. Al escuchar eso Kaede un poco sorprendida dice: ¿eh? ¿Pero cómo podría? Pero antes de que terminara Goku le dice: sí Kaede, escucha, tal como dijiste, él fue la persona a la que más lastimaste, ¿no crees que sería peor que ahora que te reencontraste con él? ¿Lo trates como a un desconocido? En ese momento Kaede no supo qué responder, pero de cierta forma, ella pensaba que Goku tenía razón en eso. Y en eso Goku continuó diciendo: es cierto que cometiste muchos errores en el pasado, y fue porque te dejaste influenciar por aquella voz y porque no tuviste a alguien que pudiera ayudarte a sobrellevar eso, pero desde el día que te traje conmigo a mi mundo, tú cambiaste para bien. Lograste vencer a ese lado maligno que influenciaba tu vida, entrenaste muy duro para ayudarme a proteger mi mundo y a sus habitantes de cualquiera que tratara de atacarlo. Y más importante aún, te convertiste en la madre de mi hijo, un niño que te ama incondicionalmente, y estoy seguro que de ser necesario, tú darías tu vida por él sin dudarlo de la misma forma en que yo lo hice. Y Mayu, una niña que a pesar de no compartir lazos sanguíneos con ninguno de nosotros, ella ahora te ve como a su madre y a mí como a su padre, y estoy seguro que al igual que con Gohan, tú serás una gran madre para ella al igual que lo has sido para él. Tratar de ignorar un error por más grave que haya sido, no es algo que la Kaede que yo conozco haría, no es algo que aquella chica que con una increíble determinación, me prometió que me ayudaría a proteger mi mundo, de quien tratara de atacarlo y que hasta ahora ha cumplido con esa promesa sin retroceder ni un paso.
Quizás sea muy optimista lo que voy a decir, pero creo que tal vez, solo tal vez, si ese chico mira a la gran persona en que te has convertido, quizás en el fondo de su corazón, él logre perdonarte por el mal que le hiciste hace mucho tiempo. Bueno, creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no lo crees? Terminó de decirle Goku a Kaede mientras le regalaba una cálida sonrisa. Kaede quedó conmovida por todo lo que le dijo Goku, todo era cierto. En ese momento la Diclonius comenzó a recordar todos los cambios por los que pasó luego de conocer a Goku. El duro entrenamiento que hizo con él para ayudarlo a proteger su mundo, como ella logró destruir a su lado maligno gracias al apoyo y el amor que Goku le dio, el día de su boda, el nacimiento de Gohan, todas las batallas que libró junto a Goku y sus amigos para salvar su mundo. Sí, definitivamente ella ya no era aquella niña frágil que usaba sus poderes solo por impulso. Goku le había demostrado que sus poderes no solo podían usarse para asesinar a otros, sino que también podían ser usados para proteger a aquellos a los que ama y aprecia. En ese momento la Diclonius pensó que si había logrado superar todos esos desafíos gracias al apoyo de Goku, entonces ella también podría afrontar el mayor error que cometió, y que tratar de evitarlo no era una opción. Gracias Goku, tienes razón, ya no soy aquella niña asustada que no sabía usar sus poderes. Puede que esto sea lo más difícil que tenga que enfrentar, pero tratar de huir no solucionará nada. Si este chico resulta ser en verdad mi amigo de la infancia, pues, le diré la verdad de quién soy. Puede que me odie, o incluso que quiera matarme. Si es así, entonces buscaré la forma de compensar el mal que le hice, dijo Kaede ahora muy determinada. Al ver los nuevos ánimos de Kaede, Goku sonrió para luego decirle, muy bien, esa es la Kaede que yo conozco, una chica determinada que no retrocede ante nada ni nadie. Sé que no será fácil cuando llegue ese momento, pero recuerda que yo siempre estaré contigo para apoyarte. Por ahora, tratemos de conocer un poco más a los amigos de Aiko antes de hacer cualquier cosa, ¿te parece bien? Y Kaede con una sonrisa respondió. Sí, está bien, no hemos hablado mucho con ellos, no quiero que piensen que somos muy reservados o que no nos agradan, así que acerquémonos para hablar con ellos y conocerlos un poco más. En ese momento, tanto Goku como Kaede se pusieron al lado de Aiko y de sus amigos empezando así a conversar muy animados con todos ellos, pero debido a eso, ninguno se percató de los soldados mezclados con las personas alrededor de ellos que seguían cada uno de sus pasos. Mientras tanto, en otro lugar de esa ciudad, Mariko, Nana y la número 28 estaban caminando por las calles tratando de evitar lo más posible ir por zonas concurridas. Nana vestía un vestido color violeta, mientras que Mariko vestía con una blusa amarilla y una falda negra que le llegaba hasta las rodillas, y la número 28 solo llevaba puesta una camisola blanca con unos shorts rojos y sandalias de playa. Mientras caminaban, un silencio incómodo rondaba alrededor de ellas, y en eso Nana tratando de hacer conversación dijo. Bueno, entonces, es agradable estar fuera de ese laboratorio, ¿no es así? Lo dijo con algo de nervios tratando de romper el hielo entre ellas, pero parecía como si Mariko y la número 28 hubieran hecho un convenio para no hablar con Nana, por lo que ninguna respondió a ese comentario. Esto puso a Nana más nerviosa mientras volvía a hablar para decir. Cada vez nos acercamos más a Lucy y a ese niño que tiene, por lo que papá dijo, Lucy no será un problema si trabajamos juntas, pero habrá que esperar a que ese chico se separe de ellos para actuar. En ese momento Mariko algo molesta dice, todas sabemos eso, así que cállate, si vas a hablar, mejor que sea para decir algo inteligente, lo que en tu caso es imposible, así que mantén la boca cerrada, terminó de decirle Mariko a Nana de forma despectiva. En ese momento un aura de depresión apareció alrededor de Nana, mientras bajaba la cabeza sin saber qué responder. Pero en eso, unas pequeñas risas comenzaron a escucharse. Al voltear, vieron que era la número 28 que se estaba riendo un poco. Nana y Mariko se sorprendieron bastante por el hecho de que esa chica con la expresión más vacía que habían visto en sus vidas demostrara tener emociones. ¿Eh? No lo puedo creer, así que después de todo sabes sonreír. Dijo Mariko un poco sorprendida. Oye, ¿acaso te pareció gracioso lo que ella dijo de mí? Exclamó Nana mientras hacía un puchero. Y la número 28 ahora con una pequeña sonrisa les dijo, ustedes parecen hermanas, solo se la pasan peleando entre sí, pero creo que en el fondo empiezan a quererse como lo harían las hermanas verdaderas. Al escuchar eso, Nana se sonrojó un poco pero Mariko solo mostró una expresión de desagrado. Y Nana dice, ¿eh? Bueno, sí, de cierta forma somos hermanas porque tenemos el mismo papá. Y Mariko algo molesta dice,
Ella y yo no somos hermanas, mi papá simplemente le tiene lástima, y por eso la deja que le llame papá, pero cuando esta misión termine, ya no tendré que volver a ver a esta tonta de nuevo. Vaya, hasta ahora no nos habías hablado a ninguna de nosotras, y ahora que lo haces es solo para decir tonterías. A Nana le lastimó un poco oír eso, a ella en serio le gustaría que Mariko no la despreciara de esa forma. Pero la número 28 retomando su expresión seria les preguntó a ambas, ¿en serio creen que así será? ¿Realmente están convencidas que una vez que capturemos a esos dos y matemos a ese chico, todo será diferente? Al oírla decir eso, ambas Diclonius la vieron algo extrañada y Nana le contesta, ¿eh? Por supuesto que sí, papá nos prometió a ambas que nos liberaría y ya no tendríamos que pasar de nuevo por ninguna clase de experimentos si cumplíamos esta misión. Y Mariko dice, así es, aunque suene extraño, esta vez estoy de acuerdo con lo que esta tonta dice, papá me dijo que seríamos una familia si yo mataba a ese chico, así que no me importa lo fuerte o peligroso que él sea, si matándolo puedo hacer realidad ese deseo, lo mataré, no importa cómo. Al escucharlas, la número 28 las queda viendo fijamente a ambas para decirles, veo que confían bastante en lo que su padre les dijo, pero quisiera saber, ¿cuál es su opinión de ese chico llamado Goku? ¿Creen que sea tan malo como nos dijeron? Al oír esa pregunta, tanto Nana como Mariko se quedaron un poco pensativas, pero Nana respondió, ¿eh? ¿Pero qué dices? Tú lo viste al igual que nosotras, ese chico no es humano, es muy fuerte y peligroso, tal como dijo papá. Pero la número 28 le reitera, de eso no me cabe duda, no hay humano que pueda hacer lo que ese chico hace, pero esa no fue mi pregunta, yo les pregunté, si realmente creen que ese chico es alguien malvado. Porque si nos guiamos por el simple hecho de que él no es humano, entonces nosotras también seríamos malvadas por el simple hecho de que tampoco somos humanas. Nana y Mariko se pusieron muy pensativas al escucharla decir eso, ellas no podían negar que esa Diclonius peli naranja que tenían al lado tenía un punto válido. En eso la número 28 siguió hablando para decirles, quizás no lo notaron porque estaban muy sorprendidas al ver lo de que ese chico era capaz de hacer, pero en los vídeos que nos mostraron, mientras él avanzaba por los pasillos de ese laboratorio, él se aseguraba de no matar a nadie, a pesar de que no le hubiera sido nada difícil, él no mató a ninguno de los guardias que trataron de detenerlo, él solo siguió avanzando hasta llegar con Lucy y liberarla. Incluso cuando la misma Lucy pudo haber matado a algunos de los guardias que trataron de detenerlos, ella los dejó ir solo porque ese chico se lo pidió, a él solo le interesaba huir con ella, pero él no mató a nadie para lograrlo, y no porque no podía, sino porque no quería hacerlo. Díganme, ¿ustedes creen que alguien que rescata a una chica de su encierro, y le perdona la vida a sus enemigos, pueda ser alguien malvado? Nana y Mariko solo quedaron viendo a esa Diclonius muy pensativas por las cosas que decía, para ser una chica que no había mencionado palabra alguna hasta ahora, sus interrogantes las ponían a pensar mucho a las dos. Pero en eso Mariko solo le dijo, da igual si ese chico es malvado o no, solo debo matarlo y capturar a Lucy y a su hijo para obtener lo que quiero. Y Nana un poco nerviosa dice, bueno, la verdad, con lo que acabas de decirnos, no creo que ese chico sea malo. Pero si papá quiere que lo eliminemos, entonces debemos hacerlo, él me dijo que ya no tendría que pasar de nuevo por ningún otro experimento en ese laboratorio si yo ayudaba a lograr eso. Y la número 28 muy seria les dice, veo que confían ciegamente en las palabras de ese hombre, pero si algo he aprendido en todo el tiempo que he estado encerrada en ese laboratorio, es que no puedes confiar en los humanos, da igual si son o no familiares tuyos, por el simple hecho de haber nacido con cuernos, ellos ya nos consideran unos fenómenos, o díganme, si su padre les tiene tanta confianza, y las ama tanto como dicen, entonces, ¿por qué les puso un explosivo en el cuello en caso de que no obedezcan lo que les pidió? Al escuchar eso, tanto Nana como Mariko se sobresaltaron bastante. Y Nana muy exaltada preguntó, ¿qué? ¿A qué te refieres con eso? Y la número 28 responde, oh, ¿es que acaso no lo sabían? Este collar que tenemos puesto, no solo sirve para ocultar nuestras presencias, también es un aparato de contención que manda choques eléctricos si no obedecemos una orden, y si tratamos de quitárnoslo a la fuerza, este explotará volándonos la cabeza. Nana y Mariko solo mostraron una expresión de sorpresa e incredulidad por lo que esa chica había dicho. Pero Nana sin creerle lo que dijo exclamó, mientes. Este es un regalo que papá me dio, no es ninguna bomba. En ese momento, Mariko recordó la descarga eléctrica que sintió cuando trató de atacar a su padre en el laboratorio.
Luego de eso, Kurama le había explicado que ese collar servía para ocultar su presencia de otras Cyclonius y para contenerla en caso de que quisiera matar a alguna otra persona, pero que siempre y cuando ella cumpliera con la misión y no tratara de quitarse ese collar en ningún momento, él cumpliría su promesa de que los dos fueran una familia. Sin embargo, él en ningún momento le dijo que ese aparato también era una bomba. Es mentira. Mientes. Papá no me pondría una bomba en el cuello. En ese momento, Mariko sacó uno de sus vectores, agarrando del cuello a la número 28, levantándola en el aire mientras muy molesta le decía: si no fuera por la promesa que le hice a mi padre, ahora mismo ya te habría hecho pedazos, pero pensándolo bien, ¿qué tanto te necesitamos a ti? No eres más que una inútil, incluso más que esta tonta que tengo al lado, creo que daría igual si te mato aquí mismo, terminó de decir Mariko mientras sacaba más de sus vectores para matar a la número 28. Pero en vez de demostrar miedo, esa Cyclonius se mantuvo serena mientras veía fijamente a Mariko. Si vas a matarme, ¿qué tal si primero me quitas mi collar a la fuerza? Al menos cuando veas volar mi cabeza en 1000 pedazos, te darás cuenta que no estaba mintiendo, dijo la número 28 muy tranquila, sin demostrar un ápice de temor. Tanto Nana como Mariko se sorprendieron bastante por la actitud de esa Cyclonius, era como si no le importara en absoluto su vida. Esto desconcertó mucho a Mariko, la cual muy consternada preguntó: ¿qué dijiste? ¿Pero qué rayos pasa contigo? ¿Es que acaso no tienes miedo a morir? Y la número 28 responde: ¿miedo? ¿Morir? Ja, tú no me das miedo si es lo que quieres saber, tú te crees un monstruo, pero yo estuve frente a verdaderos monstruos, los vi asesinar a muchas Cyclonius como yo sin ningún esfuerzo, ellos no quitaron esas sonrisas de sus caras mientras lo hacían, yo debí morir con ellas ese día, no sé por qué ellos no me mataron. Quizás solo me tuvieron lástima por lo patética que me veía. Al escucharla decir eso, Nana y Mariko se intrigaron bastante y Nana preguntó: ¿monstruos? ¿De qué monstruos estás hablando? Y la 28 con una expresión sin emoción respondió: ja, disculpa que no pueda contarles de ese día, es muy doloroso para mí tener que recordarlo, pero ese día sentí lo que era el verdadero terror. Cada vez que cierro los ojos, los veo a ellos masacrando a mis otras compañeras, como si fuera un juego. Las mutilaron, las despedazaron, y también las calcinaron, hicieron todo eso como si fuera un simple pasatiempo para divertirse. No he podido dormir desde entonces, en lo único en lo que he pensado desde ese día es en por qué sigo viva. Tampoco había vuelto a sentir algo, ni miedo, ni tristeza, o desesperación. En cuanto a la alegría, hasta ahora creía que ese era un sentimiento que ninguna Cyclonius había experimentado, pero esa Cyclonius Lucy tiene a ese chico llamado Goku que la ama y la protege, incluso ambos tuvieron un hijo, es por eso que cuando nos mostraron a ese chico que tampoco es humano, pero que tiene un poder asombroso con el cual ayudó a liberar a una chica con cuernos como nosotras sin importarle nada más, me convencí que él sería la única persona en todo este mundo que podría ayudarnos a obtener nuestra libertad. Díganme, ¿no creen que al menos valdría la pena ir con él, no para matarlo? Sino para pedirle que nos ayude tal como hizo con Lucy? Al escucharla decir eso, Nana y Mariko se pusieron muy pensativas. Pero Mariko solo respondió: escucha muy bien, no me interesa lo que te haya pasado, ni tampoco me interesa ese chico o Lucy, solo quiero estar con papá, y si matando a ese chico puedo cumplir ese deseo, entonces lo haré, y si tú o alguien más se interpone en mi camino, entonces también lo haré pedazos. Terminó de decir Mariko algo molesta mientras se preparaba para descuartizar a esa Cyclonius. Nana por su parte no sabía cómo reaccionar, por una parte ella solo quería complacer a su padre, pero por otra parte comenzó a reflexionar sobre todo lo que había dicho esa Cyclonius, ¿realmente ese collar que tenía era una bomba? Ella se negaba rotundamente a creer que eso fuera verdad. Pero era un hecho que esa Cyclonius tenía razón acerca de ese chico, si él pudo rescatar a Lucy de su encierro, ¿acaso no podría hacer lo mismo por ellas? Y en ese momento la número 28 les dijo a ambas: muy bien, si vas a matarme, entonces hazlo, solo te pido que antes de hacerlo me quites este collar para que así ambas puedan darse cuenta de la cruda realidad. Una vez que muera, les pido que por favor busquen a ese chico, pero no para matarlo, sino para pedirle ayuda, no sé por qué, pero siento que ese chico podrá ayudarlas si solo se lo piden, al menos quiero que ustedes experimenten la felicidad de ser libres sin tener una sentencia de muerte en sus cuellos, terminó de decir la número 28 mientras algunas lágrimas resbalaban de su rostro.
Tanto Nana como Mariko quedaron desconcertadas por la última petición de esa Diclonius. Ella estaba dispuesta a morir solo para demostrarles que decía la verdad, e incluso aunque fuera asesinada, ella quería que ellas fueran felices. A pesar de que su naturaleza se lo dictara, Mariko dudó en matar a esa Diclonius que tenía sujetada. No podía entender por qué alguien le desearía felicidad a la persona que estaba a punto de asesinarla. En ese momento, muchas dudas pasaron por la mente de la pequeña Diclonius rubia. Mariko entonces acercó sus vectores para quitarle el collar a la número 28 solo para comprobar si todo era cierto, pero justo cuando iba a hacerlo, escuchó una voz a través del audífono que tenía en su oreja, la cual preguntó: Mariko, Nana, ¿me escuchan? Si me escuchan, contesten. Este era Kurama, que estaba tratando de comunicarse con ellas. Al escucharlo, Mariko y Nana se exaltaron un poco, pero casi de inmediato estas presionaron el botón del audífono que tenían en sus orejas para contestar. «Papá. ¿Eres tú?», dijeron las dos casi al unísono. En ese momento Kurama les pregunta: «Desde hace un rato vi en el localizador que se detuvieron y no han seguido avanzando, ¿acaso ocurrió algo?». En ese momento Nana y Mariko se vieron entre sí, mientras que la número 28 les dijo a ambas: «¿Qué esperan? Contéstenle y díganle lo que estaba pensando en hacer». «No pienso cambiar de opinión a lo que les dije, confío más en ese chico al que no conozco, que en cualquiera de esos humanos que nos han tenido cautivas toda nuestra vida, así que si quieren, solo delátenme y luego asesínenme, prefiero morir ahora, que seguir con esta estúpida misión», terminó de decir esa Diclonius con mucha determinación. Al ver esa determinación, tanto Nana como Mariko comenzaron a tener dudas de qué hacer ahora. Pero en ese momento Kurama les volvió a hablar para preguntarles: «Oigan, ¿me escuchan? Mariko, Nana, ¿siguen ahí?». Ambas Diclonius no estaban seguras de qué responder, pero en ese momento Mariko tomó la iniciativa para decir: «Sí, papá, aquí estamos, no pasa nada, es solo que esa tonta de la número 28 se tropezó mientras caminaba y le dimos un momento para reponerse, pero enseguida continuaremos». Al escuchar eso, Nana se sorprendió bastante, incluso la número 28 se llegó a impresionar un poco, para luego mostrar una pequeña sonrisa. Rápidamente Mariko se volteó a ver a Nana y con una fulminante mirada le dijo que confirmara lo que había dicho. Y Nana, muy nerviosa, solo respondió: «Sí, así es, papá, yo le pedí a Mariko que le diéramos un momento para que se repusiera, disculpa si te preocupamos». En ese momento Kurama solo les dijo: «Oh, ¿con qué era eso? Muy bien, pero si van a detenerse de nuevo primero avísenme, y recuerden, cuando hagan contacto visual con Lucy y con ese chico, solo vigílenlos, pero no entren en contacto directo con los objetivos». Y Mariko solo respondió: «Sí, papá, y no te preocupes, trataré de llevarme bien con estas tontas tal como me dijiste». Kurama se sorprendió un poco por esa respuesta, pero pensó que era solo porque Mariko estaba tratando realmente de cumplir con todo lo que él le había dicho. Kurama entonces les dijo a ambas que tuvieran cuidado y cortó la comunicación. Luego de eso, Mariko soltó a la número 28, para luego ponerse a pensar en lo que acababa de hacer. Le mintió a su padre, y todo porque esa Diclonius le había sembrado muchas dudas. «Maldición, ¿por qué? ¿Por qué rayos hice eso?», se decía Mariko reprochándose. Lo que había ocurrido, es que Mariko había recordado lo que esa científica que solía hablar con ella cuando estaba encerrada en ese contenedor le había contado de sus padres. Ella le dijo que poco después de que ella nació, su propio padre había tratado de matarla por haber nacido con cuernos, y su madre al ver eso, murió de un shock hemorrágico porque aún estaba muy débil por haberla dado a luz. En aquel entonces, Mariko había pensado que esa historia había sido una mentira por parte de esa mujer, y por eso la mató apenas la vio, pero ahora, luego de escuchar todo lo que la número 28 le había dicho, ella comenzaba a creer que esa historia pudo ser cierta. Mientras que Nana, algo confundida, dijo: «¿Cómo pude hacer eso? Le dije mentiras a papá, no puede ser verdad, este regalo no es ninguna bomba y ahora mismo voy a demostrarlo», gritó Nana mientras sacaba a algunos de sus vectores para quitarse su collar. Pero antes de que hiciera eso, la número 28 rápidamente sacó sus vectores para detenerla. Tanto Mariko como Nana se sorprendieron al ver eso. Y la número 28 le dijo a Nana: «No lo hagas, no desperdicies tu vida por algo como eso, no cuando tenemos una verdadera oportunidad para ser libres». Y Nana, llorando un poco, dice: pero papá me dijo que me liberaría si cumplía con esta misión, no puedo creer que él me haya mentido».
Y la número 28 le dice, sé que es difícil creer que la persona a la que más fe le tienes te haya mentido, pero recuerda que ese hombre, al igual que todos esos tipos en esa isla que nos mantuvieron prisioneras y nos torturaron, sigue siendo un humano, y la cruel realidad es que no podemos confiar en ningún humano, porque todos ellos nos ven como una amenaza a su especie. Y si no fuera así, entonces ¿por qué ese hombre al que ustedes consideran su padre, no las liberó antes? Sino que les dijo que lo haría solo si capturaban a esos dos y mataban a ese chico. Vamos, yo sé que ustedes no son tan tontas como para no darse cuenta que si él hubiera querido, las pudo liberar mucho antes, y no solo si ustedes cumplían con esta misión. En ese momento Nana y Mariko comenzaron a pensar más detenidamente toda esta situación, dándose cuenta que en efecto esa Diclonius tenía razón. Las dos ya no estaban seguras de qué hacer. Por una parte, ellas amaban a su padre y solo querían ser una familia con él, pero por otra parte, no podían negar que todo lo que su padre les había dicho había derivado desde la aparición de ese chico y de Lucy, comenzando a preguntarse, que si esos dos no hubieran vuelto a aparecer, ¿su padre las hubiera liberado algún día? ¿O las habría mantenido encerradas en ese laboratorio por el resto de sus vidas? En ese momento la número 28 les dijo a ambas, escuchen muy bien, continuemos avanzando hasta donde está Lucy, su hijo y ese chico que los acompaña tal como nos dijeron, pero una vez que los encontremos, yo me acercaré para hablar con ellos y explicarles nuestra situación. No es necesario que ustedes se arriesguen teniendo en cuenta que hay muchos de esos soldados vestidos como civiles observándolos. De esa forma, si algo sale mal, al menos podrán negar que ustedes tenían algo que ver con lo que yo quería hacer. Nana y Mariko no dejaban de sorprenderse por el completo desinterés de esa Diclonius, estaba dispuesta a arriesgarse por ella sin dudar solo por esa esperanza que tenía en ese chico. ¿Por qué? Dinos por qué crees tanto en ese chico si ni siquiera lo conoces. Todo lo que sabemos de él es por lo poco que nos mostraron en el laboratorio. Es cierto que él ayudó a Lucy, pero no hay forma de garantizar que él haga lo mismo por nosotras, dijo Mariko muy desconcertada. ¿Es cierto? ¿Por qué estás dispuesta a ir tan lejos por él? Dijo Nana también muy desconcertada. Y la número 28 ahora con una pequeña sonrisa les dice, la verdad, ni yo misma lo sé, lo que pasa es que después de haber visto todo lo que él hizo por Lucy, por primera vez sentí que había esperanza para chicas como nosotras, chicas con cuernos que somos despreciadas por los humanos. Pero ese chico que no es humano, salvó a Lucy y tuvo un hijo con ella, ellos se aman, y si hay una persona en este mundo que pueda amar y proteger a una Diclonius como nosotras, pues, creo que vale la pena conocer a esa persona. No sé cómo explicarlo, pero algo en mi interior me dice que si vamos con él no dudará en ayudarnos. Sé que esto que les digo es solo intuición, y puede que me equivoque, pero prefiero arriesgarme con él, que hacer caso a las órdenes de esos humanos que nos han torturado por tanto tiempo. Bueno, creo que ya debemos continuar, si nos quedamos más tiempo aquí puede que ellos sospechen algo, así que sigamos, terminó de decir la número 28 mientras caminaba. Nana y Mariko aún no estaban seguras de qué hacer en este punto, habían muchas dudas en la cabeza de ambas, pero decidieron solo continuar ya que no tenían otra alternativa, pero ahora ambas sentían curiosidad por conocer cómo era la personalidad de ese chico y si realmente él sería capaz de ayudarlas tal como hizo con Lucy. Mientras tanto, la familia Son en compañía de sus nuevos amigos habían entrado a un restaurante, sentándose en una gran mesa con todos ellos. Kaede ya estaba un poco más tranquila gracias a las palabras de Goku, pero seguía evitando hacer contacto visual con ese chico por temor a que quizás podría reconocerla. Antes de ordenar, Aiko se había acercado para susurrarle a Goku que por favor no comiera como lo hizo ayer en su casa, porque aunque para él eso sea común, si lo hace en público las personas podrían asustarse un poco. Kaede también le dijo lo mismo, a lo que Goku solo asintió haciendo un pequeño puchero por no poder comer como él quería. Y mientras esperaban su orden, todos ellos comenzaron a hablar entre sí. Y Yuka algo curiosa preguntó, ¿entonces Goku? Aiko me dijo que eras su primo que vive fuera del país, y que viniste a Kamakura para vacacionar con tu familia, ¿no es así? A lo que Goku solo respondió, ¿ah? Oh sí, así es, la verdad es que no habíamos visto a Aiko en algunos años, y como ahora teníamos tiempo para venir aquí, pues decidimos venir para visitarla y darle una sorpresa. Yuka entonces dijo, oh vaya, pues parece que realmente la sorprendieron bastante, o de lo contrario no se hubiera desmayado en el salón de clases jajaja, terminó de decir riéndose un poco. A lo que Aiko un poco apenada dice,
Bueno, sí, me sorprendí bastante, pero fue porque no me esperaba que ellos llegaran junto con sus hijos, eso fue completamente inesperado. Y Kaede agrega, jaja, sí, lo que pasa es que la última vez que nos vimos, aún éramos algo jóvenes y tuvimos que irnos abruptamente por un pequeño problema que surgió, desde entonces no nos habíamos vuelto a ver o a comunicar, pero afortunadamente ahora estamos de vacaciones, y quisimos aprovechar para ver a Aiko después de mucho tiempo. Yuka entonces dice, oh, con que es así, qué coincidencia, saben, Kouta y yo también somos primos, y no nos habíamos visto desde hace más de 8 años, no fue hasta principio de este año que volvimos a vernos luego de tanto tiempo. En ese momento Kouta habla para decir, sí, así es, no había vuelto a ver a Yuka desde un festival que fue hace 8 años, uno del cual tengo muy vagos recuerdos. Al escuchar eso, Kaede se puso algo nerviosa, ya que fue precisamente en un festival 8 años atrás en ese mundo donde vio a aquel niño antes de matar a su familia en un tren. Goku también se preocupó al escuchar eso, todo indicaba que ese chico frente a ellos era realmente aquel niño que Kaede conoció. En ese momento Kouta siguió hablando para decir, sí, regresé a Tokio para seguir con mis estudios, justo cuando creí que no podría entrar a la universidad, recibí una notificación de que estaba en la lista de nuevos ingresados, la verdad es que tuve mucha suerte, y desde que llegué he estado viviendo en una antigua posada que es propiedad de la familia de Yuka, el único problema es que al ser el único residente de ese lugar, tengo que encargarme del aseo de esa propiedad mientras vivo ahí, básicamente soy el encargado del mantenimiento de ese lugar, jajaja. Yuka entonces voltea a ver a Kouta con una sonrisa sombría y una vena de molestia en su frente para luego decirle, oye Kouta, no te estarás quejando por eso, ¿verdad? Recuerda que yo casi siempre llego para ayudarte aunque no tengo que hacerlo. A lo que Kouta algo nervioso dice, ¿eh? No, por supuesto que no me estoy quejando, jaja. Y Nozomi riéndose un poco dice, jaja, sí yo también llego a veces, pero solo para estudiar con todos ellos. Mientras Goku y Kaede los oían hablar a todos ellos, no pudieron evitar reír un poco, esos chicos en verdad eran muy simpáticos tal como les había dicho Aiko. Sin embargo, a Kaede la invadió la curiosidad por querer comprobar sus sospechas, y de forma discreta preguntó, oh, ya veo, y díganme, ¿sus familias viven en esta ciudad? ¿O ellos viven en otra parte? Al escuchar esa pregunta, Yuka con naturalidad le contesta, oh sí, yo vivo en la casa de mi mamá, pero a veces me quedo a dormir en la posada. Y Nozomi dice, pues yo vivo con mi padre en una casa que está por las colinas, pero casi siempre me paso por la posada. Y cuando llegó el turno de Kouta este solo respondió, oh, bueno, pues mi mamá vive fuera de Tokio, así que solo estoy yo con Yuka y su familia. Al escuchar la respuesta de ese chico, Kaede notó que no mencionó a su padre o alguna hermana, lo cual la hizo sospechar más, pero decidió no preguntar más para que no pareciera sospechosa. Goku también había notado cuáles eran las intenciones de Kaede con esa pregunta, y como cada vez más daban por hecho que ese chico era el mismo niño que Kaede había conocido. En eso Yuka algo curiosa le pregunta a Lawson, ah, disculpe mi curiosidad, pero, ¿cuánto tiempo tienen de casados? A lo que Goku con naturalidad responde, oh, pues tenemos 6 años de estar casados, y nuestro hijo Gohan tiene 5 años y Mayu tiene 12. Al escuchar eso Yuka un poco extrañada pregunta, ¿eh? ¿En serio? ¿Y cuántos años tienen ustedes? Y Goku responde, oh, pues yo tengo 24 años y Kaede tiene 22. Esta respuesta extrañó mucho a los amigos de Aiko. A lo que Nozomi exclama, ¿eh? ¿24 y 22? Pero si tienen 6 años de casados, eso significa que ustedes se casaron cuando tenían 18 y 16 años respectivamente. Y Goku sonriendo contesta, sí, en efecto así fue. Los amigos de Aiko se sorprendieron un poco por saber eso, ya que esos dos se habían casado muy jóvenes. Y Kaede un poco sonrojada les dice, jaja, sí, sé lo que están pensando, ¿creen que nos casamos muy jóvenes? Pero la verdad es que Goku y yo nos conocimos bajo circunstancias muy inusuales que por ahora no podemos detallarles, pero no pasó mucho para que él y yo nos enamoráramos, luego de 6 meses de habernos conocido, él me propuso matrimonio y pues yo sin dudar acepté, recuerdo muy bien ese día, fue muy romántico, terminó de decir Kaede mientras suspiraba de la nostalgia por recordar ese día. Y Goku agregó, sí, la verdad es que antes de conocer a Kaede, yo ni siquiera sabía qué era eso del amor, pero luego de haberla conocido pude saberlo, y por eso le propuse que sea mi esposa. Kaede se sonrojó bastante al oír eso, a pesar de haber sido hace mucho tiempo, ellos seguían tan enamorados como aquel día.
Al escuchar eso, Yuka y Nozomi no pudieron evitar sonrojarse, y Yuka no pudo evitar sentir algo de envidia hacia Kaede, ya que al parecer Goku no se anduvo con rodeos al momento de expresarle sus sentimientos y proponerle matrimonio, lo que provocó que Yuka volteara a ver a Kouta algo molesta, por no ser tan decidido como lo era Goku. Kouta, que notó la mirada de molestia que Yuka fijó en él por unos momentos, se asustó un poco sin entender por qué Yuka lo miraba así. En ese momento Kaede les dice, y si se preguntan cómo es que tenemos una hija de 12 años, eso es porque Mayu es nuestra hija adoptiva, la adoptamos hace relativamente poco tiempo, pero la queremos de la misma forma que a Gohan y ellos se quieren mucho como hermanos. Gohan y Mayu solo sonrieron al oír eso. Pero esto dejó a los amigos de Aiko aún más sorprendidos, y Yuka exclamó, ¿en serio? Entonces, aparte de tener un hijo propio, también decidieron adoptar a una niña. Goku y Kaede solo asintieron en señal de afirmación. Mientras que Mayu, muy contenta, les dijo, sí, mamá y papá son las personas más amables e increíbles de todo el mundo, y Gohan es el mejor hermano que alguien podría tener. Gohan se sonrojó un poco al oír esos halagos. Mientras que Yuka, Nozomi y Kouta estaban muy sorprendidos por todo lo dicho, a pesar de que ellos eran una pareja joven, eran lo suficientemente responsables y determinados para hacerse cargo de su hijo y una niña adoptada. Y Aiko, presumiendo un poco, les dijo, jaja, ¿recuerdan que les dije que mi primo Goku y su esposa eran las personas más increíbles que alguna vez conocerían? Creo que con esto ya se habrán convencido, ¿verdad? Los amigos de Aiko, muy sorprendidos, no pudieron discutir eso, y en ese momento los camareros llegaron con las órdenes de todos ellos. A lo que Goku, muy animado, dice, jaja, bueno, ya seguiremos hablando más tarde, por ahora comamos. Y asintiendo, todos ellos comenzaron a comer, mientras que sentados cerca de esa mesa, se encontraban dos tipos vestidos de civiles, los cuales eran en realidad miembros del SAT que estaban vigilando a Goku, Kaede y a ese niño que tenían. Uno de esos tipos era Bando, que solo observaba a esos dos algo molesto por su forma de actuar. Y se supone que ese imbécil de ahí, es aquel monstruo que puede acabar con quien sea. Si no fuera por esas grabaciones que nos mostraron, creería que esto no es más que una pérdida de tiempo. Maldita sea, en serio quiero matar de una vez a ese sujeto ahora, decía Bando muy enojado mientras sostenía un arma que tenía por debajo de la chaqueta que llevaba puesta. Pero su compañero de al lado le dice, Bando, contrólate, recuerda de lo que ese tipo es capaz, esa arma que tienes no servirá de nada, menos si está acompañado por esa chica con cuernos, según lo que nos dijeron, ella puede bloquear balas de casi cualquier arma con esas extrañas manos, nosotros solo tenemos que continuar siguiéndolos hasta que nos den la señal. Bando solo mostró una expresión de enojo por no poder actuar ahora, él en serio quería matar ya a ese tipo, pero sabiendo que tenía todas las de perder en estos momentos, decidió esperar hasta que llegara el momento adecuado. Luego de un rato de haber comido y hablado más en ese restaurante, la familia Son y sus amigos se disponían a ir a otro lugar, cuando en eso Aiko se levantó para ir al baño, a lo que las demás chicas también se levantaron para ir con ella. En ese momento Kaede le dijo a Goku de forma telepática que aprovechara este momento para hablar con Kouta. Goku solo asintió, y los únicos que quedaron en esa mesa fueron Goku, Gohan, Kouta y Wanta, que estaba debajo de la mesa, pero en ese momento Gohan dijo que quería salir afuera con Wanta para que ésta hiciera pipí. Goku solo dijo que estaba bien, pero que no tardara mucho en volver. Gohan solo asintió y salió del restaurante con Wanta. Al quedarse Goku solo con Kouta en esa mesa, el Saiyajin le preguntó, oye Kouta, ¿te gustaría ver un truco? Y Kouta, algo extrañado, exclamó, ¿un truco? ¿Y de qué se trata? Y Goku respondió, pues, es como un truco mental. Dime, ¿hay algún suceso importante de tu vida que hayas olvidado y que te gustaría recordar? Al escuchar eso, Kouta de pronto cambió su expresión a una un poco triste para luego decir, oh, bueno, sí. Hay uno en específico, pero la verdad, no sé si quisiera recordarlo. Y Goku, un poco extrañado, pregunta, ¿y por qué no? Y Kouta le contesta, porque es un momento de mi vida muy doloroso, pero que por alguna razón olvidé y no consigo recordarlo. Goku se preocupó bastante al oír eso, puesto que ya se imaginaba a qué suceso se refería, pero solo había una forma de estar seguro. ¿Un suceso doloroso? ¿De qué clase? Preguntó Goku muy intrigado. A lo que Kouta le contestó, bueno, la verdad, es algo un poco personal, pero, creo que puedo hablarte un poco de eso. Por alguna razón, tú y Kaede me generan mucha confianza, dijo Kouta sonriendo un poco.
Pero Goku no pudo evitar sentirse un poco mal, ya que en parte sentía que se estaba aprovechando de la ignorancia de ese chico. En ese momento Kouta le dijo: verás, hace poco más de 8 años yo estaba regresando con mi padre y mi hermana menor luego de un festival que se realizó en esta ciudad. Ellos y yo estábamos viajando en un tren, pero durante ese viaje, ellos murieron misteriosamente. Al escuchar eso, a Goku prácticamente ya no le quedaban dudas de que ese chico sí era el amigo que Kaede conoció hace tiempo, pero se extrañó un poco de que haya dicho que su familia murió de forma misteriosa, por lo que preguntó: oh vaya, lamento escuchar eso, pero, ¿por qué dices que ellos murieron de forma misteriosa? Y Kouta respondió: porque a pesar de que yo estuve ahí con ellos, no puedo recordar cómo fue que murieron, incluso había creído que mi padre había muerto en un accidente de tráfico y mi hermana de una enfermedad, al parecer, fue porque la experiencia de esa noche fue tan traumática que mi mente la bloqueó, reemplazándola por un recuerdo completamente diferente. No fue hasta que volví a esta ciudad y me reencontré con Yuka, que ella me dijo cómo habían sido las cosas realmente. Ella me dijo que cuando yo estaba viajando en ese tren con ellos, alguien los asesinó, y el que lo hizo nunca fue encontrado. En ese momento comencé a recordar un poco aquel festival y esa noche, pero por más que lo intento, no puedo recordar quién fue el que mató a mi padre y mi hermana, y la verdad, no sé si me gustaría recordar cómo pasaron realmente las cosas, terminó de decir Kouta un poco triste. Ahora sí, a Goku ya no le quedaba ni una sombra de duda, ese chico que estaba frente a él y el amigo que tuvo Kaede en su infancia eran la misma persona, y también había comprendido por qué ese chico no había reconocido a Kaede cuando la vio. Vaya, puedo imaginar que fue una experiencia muy dolorosa, dijo Goku con algo de pesar. Y Kouta le respondió: sí, lo fue, por cierto. Dijiste que ese truco del que me hablaste antes podía hacer que recordara cosas que había olvidado. ¿Funciona realmente? Y Goku un poco nervioso respondió: ¿eh? Bueno, sí, sí podría, pero quizás no por completo, no es un truco infalible en realidad. Aún así, tal como dijiste, quizás no te guste lo que puedas recordar. A lo que Kouta dice: no, puede que no, pero si tan solo pudiera recordar la cara de la persona que los mató yo. Pero antes de que terminara Goku algo serio le dijo: ¿qué harías? ¿Qué harías si tuvieras enfrente de ti a la persona que mató a tu familia? Y Kouta le responde: pues creo que lo mataría. Si tuviera enfrente de mí a esa persona, la haría pagar por lo que hizo, pero antes le preguntaría por qué mató a mi padre y a mi hermana. Y Goku le dice: sin duda tienes todo el derecho de odiar a esa persona, y de matarla si la encontrarás, pero dime una cosa, ¿qué harías si esa persona se presentara ante ti y te suplicara tu perdón? ¿Escucharías a esa persona o no te importaría para nada? Kouta se extrañó bastante por la pregunta de Goku, pero solo respondió: ¿eh? Si se presentara suplicando mi perdón. Pues la verdad no creo que esa persona vaya a hacer eso, pero aunque lo hiciera, no habría forma alguna en que yo pudiera perdonarlo, terminó de decir Kouta muy serio. A lo que Goku le dijo: entiendo, bueno, si quieres puedo ayudarte a recordar lo que pasó hace 8 años, no te garantizo que funcione en su totalidad, pero puede que recuerdes algo importante. Kouta aún no estaba seguro si realmente Goku le podría ayudar a recordar lo que pasó hace 8 años, o si realmente él quisiera recordarlo, pero no tenía nada que perder, por lo que solo asintió y le preguntó a Goku cómo iba a ayudarlo a recordar. A lo que Goku respondió: es muy simple en realidad, solo cierra los ojos y no pienses en nada, yo me encargaré del resto. Kouta un poco extrañado solo hizo caso a la petición de Goku, y luego de cerrar los ojos, Goku puso su mano en la cabeza de Kouta para luego decirle: muy bien, ahora trataré de hacer que recuerdes lo que más quieres recordar. En ese momento, Goku comenzó a buscar aquellos recuerdos en la mente de Kouta, haciendo que recuerde un poco el día en que conoció a Kaede, pero sin mostrarle cómo era el rostro de esa niña. El Saiyajin le hizo recordar aquellos momentos alegres que vivieron en su infancia antes de ese festival y esa noche. Y antes de llegar a lo que pasó en aquel tren, Goku quitó su mano de la cabeza de Kouta deteniendo esos recuerdos. En ese momento, Kouta un poco exaltado dijo: ¿eh? ¿Pero qué fue todo eso? Yo recordé que conocí a una niña antes de ese festival, sí, recuerdo que le pedí que fuera mi amiga e incluso la llevé de excursión a un zoológico, no recuerdo con claridad su cara, pero, me parece recordar que ella tenía algo parecido a unos cuernos en su cabeza, no le gustaban mucho, y por eso le regalé un gorro para que los ocultara. Y Goku dijo: oh, ¿en serio? ¿Habías olvidado a esa amiga tuya? ¿Y recuerdas cómo se llamaba? A lo que Kouta respondió: ¿eh?
No, no recuerdo su nombre, aunque, creo que en realidad nunca se lo pregunté, vaya, pero qué tonto de mi parte, le pedí que fuéramos amigos pero nunca le pregunté su nombre, pero sí recuerdo que nos divertimos mucho en el poco tiempo que nos conocimos. Y luego, no la volví a ver luego de esa excursión al zoológico. No entiendo por qué olvidé a esa niña, me pregunto, ¿qué habrá sido de ella? Y Goku con una sonrisa responde. Estoy seguro que esa niña está muy bien ahora, seguramente siguió con su vida y ahora debe estar muy feliz. Y Kouta exclama. ¿En serio lo crees? ¿Eh? Oye, espera, ¿cómo fue que hiciste eso? Quiero decir, solo pusiste tu mano en mi cabeza y de pronto recordé a esa niña, ¿cómo fue que lo hiciste? Y Goku respondió. Bueno, digamos que es un don que tengo desde que nací, solo se lo muestro a las personas que considero de confianza o a mis amigos. Pero, como ya te había dicho al principio, no es algo infalible, solo puedo hacer que las personas recuerden lo que quieren recordar. Y al parecer, tú querías recordar a esa amiga que tuviste, quizás porque ella significó algo para ti. Kouta se sorprendió un poco por esa respuesta para luego decir, oh, pues es fascinante, había escuchado hablar de personas que poseían cierto tipo de poderes psíquicos, pero jamás creí que conocería a alguien así. Jaja, bueno, no es para tanto, dijo Goku rascándose la cabeza. Mientras Kouta continuó diciendo, bueno, recuerdo que esa niña y yo nos divertimos y nos reímos mucho, aunque pasé poco tiempo con ella, la llegué a considerar una muy buena amiga, me gustaría verla o saber qué fue de ella. Y en eso Goku le dijo, bueno, quizás ella te encuentre a ti, pero ¿qué harías si te reencontrarás con ella? Y Kouta respondió, bueno, la saludaría y le preguntaría qué ha hecho todo este tiempo, quizá tal como dijiste, ella sea feliz ahora, espero que así sea, quizás incluso haya encontrado a alguien que la haya hecho feliz. Y Goku con una sonrisa dice, seguramente así fue, oye, si te reencuentras con esa chica algún día y ella aún te considera como su amigo, escucha todo lo que ella tenga que decirte, seguramente querrá decirte muchas cosas, algunas buenas y otras tal vez no, pero solo escúchala hasta el final, ¿de acuerdo? Kouta se extrañó un poco por esa petición, pero solo respondió, ¿eh? Bueno, sí, está bien, por supuesto que escucharé todo lo que tenga que decirme, claro, eso sí es que vuelvo a verla. Y Goku le dice, estoy seguro que volverán a verse, y tendrán mucho de qué hablar. En ese momento todas las chicas regresaron del baño. Y Aiko muy animada dijo, bueno, ¿qué tal si vamos todos al siguiente lugar? En ese momento Kaede se comunicó de forma telepática con Goku para preguntarle qué había averiguado. Goku le dijo que en efecto Kouta era ese niño que conoció. Y Kaede se afligió al saber eso. Pero Goku le dijo que no se preocupara tanto, ya que también había averiguado por qué Kouta no la reconoció y que le explicaría todo antes que hablara con él. Pero en ese momento, Mayu algo extrañada preguntó, ¿eh? ¿Dónde están Gohan y Wanta? En ese momento todos notaron que el hijo de Goku y Kaede y ese perrito que traían con ellos no estaban. A lo que Goku dijo, ¿eh? Oh bueno, él dijo que saldría afuera un momento con Wanta para que hiciera pipí, pero, ya pasó un rato y aún no ha regresado. Lo dijo algo preocupado, para posteriormente salir del restaurante con todos, solo para ver que Gohan y Wanta no estaban por ningún lado. Kaede algo preocupada trató de sentir la presencia de Gohan, encontrándola algo lejos de donde estaban. No puede ser, Gohan está muy lejos de aquí, pero ¿por qué se alejó tanto? Exclamó la Diclonius muy preocupada. A lo que Yuka preguntó, ¿eh? ¿Cómo sabes en dónde está Gohan? Y Kaede un poco nerviosa respondió, ¿eh? Oh, bueno, es instinto de madre, sin importar que tan lejos esté mi hijo, yo siempre podré encontrarlo, además, Gohan es muy curioso, y a veces corre cuando ve algo que llama mucho su atención. Y Mayu exclama, ¿será quizás que Wanta salió corriendo y Gohan fue por ella? Ella a veces hace eso. Pero Goku dice, no importa cómo haya sido, lo mejor será ir por él. Todos quisieron acompañar a Goku y a Kaede para buscar a Gohan, pero ellos les dijeron que no se preocuparan porque ellos podrían encontrar a Gohan en un momento y luego volver. Aiko les dijo a sus amigos que estaba bien y no se preocuparan, pero Mayu les insistió en acompañarlos, a lo que Goku y Kaede solo accedieron, mientras que los demás decidieron esperar en la entrada de ese restaurante mientras Goku y Kaede iban a buscar a su hijo. Unos minutos antes de eso. Gohan estaba afuera de ese restaurante con Wanta, cuando de repente Wanta sintió algo extraño y salió corriendo, al ver eso Gohan fue a perseguirla. «Hey Wanta espera, ¿a dónde vas?», decía Gohan mientras perseguía a Wanta.